Buen día, mi nombre es Flor Tovar y vamos a hablar un poquito de la ley de Gauss y la ley de Columbius. La ley de Gauss establece que la cantidad de flujo eléctrico que sale de una superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica total encerrada dentro de esa superficie. Es decir, por ejemplo, tenemos esta bola. Dentro de esta bola hay una cantidad de chispas eléctricas. Esa cantidad total de chispas eléctricas es proporcional a la cantidad de chispas que van a salir de ella. Bueno, revisando el primer ejercicio nos piden que coloquemos en la simulación dos cargas de diferentes magnitud, pero con el mismo signo. Acá tenemos una carga de magnitud 4 nanocolumbos, porque esto significa que si son positivos es un nanocolumbus y si son negativos es menos un nanocolumbus. En este caso tenemos 4 nanocolumbus a la izquierda, que la vamos a llamar carga E sub A, y la carga E sub B, que la tenemos a la derecha, con una magnitud de 2 nanocolumbus. Entonces vamos a verlo en la aplicación. Acá, como no podemos colocar la carga, la magnitud de la carga, entonces por eso vamos a superponer las cargas del mismo signo una sobre la otra. Listo. Ahora acá a la derecha vamos a colocar 2 nanocolumbos. Dice que debemos determinar un punto sobre la línea que une las dos cargas. Esta es la línea que une las dos cargas. Y vamos a buscar un punto donde la carga, el campo eléctrico sea C. Entonces acá, como es positivo, el flujo va saliendo, pero pues va disminuyendo igualmente acá, hasta que acá encontramos un punto donde esta carga eléctrica o este campo eléctrico se vuelve cero. Bueno, es un poquito difícil encontrarlo y por eso ya lo tenemos acá. Entonces acá es C. Con esta herramienta vamos a dibujar el flujo del campo eléctrico. Y vamos a medir con esta herramienta, vamos a medir la distancia de los campos eléctricos. Entonces acá ya podemos ver que la medición de la distancia de los campos eléctricos es de 850 centímetros. Luego vamos a medir la distancia entre E sub A al punto cero y nos damos cuenta acá que la distancia es de 500 centímetros, como podemos ver acá. Entonces, si de acá a acá son 850 y del E sub A al punto cero son 500, entonces de E sub B al punto cero son 350 centímetros. Ahora vamos a utilizar la ley de Columbus para ver esto. Entonces, según Sir Szymanski, dice que las direcciones de las fuerzas de las dos cargas que se ejercen sobre la otra siempre son a lo largo de una recta que las une. Acá podemos ver, esta es la recta que une las dos cargas. Y cuando son del mismo signo se repelen, como vamos a ver acá, y cuando son de signos contrarios, entonces se atraen. Por lo tanto, cuando las cargas son de signos iguales, independientemente de que sean positivas o negativas, el sensor debe ir colocado entre las dos cargas, como lo vemos acá, debe ir colocado entre las dos cargas y teniendo en cuenta que que se va a hacer al lado de la carga de menor magnitud, de menor valor. Entonces, como lo podemos ver acá, sí, esto se cumple. Ahora vamos a aplicar la ecuación para ver si con la simulación se cumple, pero entonces vamos a ver si se cumple con la teoría. Entonces sabemos que vamos a plantear, bueno, la ecuación donde los campos eléctricos son iguales. Y sabemos que un campo eléctrico, cuando se quiere comparar con otro, es igual a la constante K, que es la constante eléctrica del medio, por el valor de acá tengo la constante K, por el valor por el valor de la carga, o sea, es decir, los nanocolumbos, y sobre el radio al cuadrado. Entonces, el radio, en este caso, es la distancia que tenemos de la carga al punto donde la carga o el campo eléctrico es cero. Entonces vamos a resolver acá la constante, como ya habíamos dicho, sería 8.9 por 10 a la 9. Eso lo multiplicamos por, acá son 4 nanocolumbos, entonces quedaría 4 por 10 a la menos 9 sobre el radio al cuadrado, que en este caso pues sería 500 porque es de E sub B a el punto donde la carga es C. Y al otro lado vamos a tener también la constante y son 2 nanocolumbos, que sería 2 por 10 a la menos 9. Y vamos a tomar el valor de la distancia de E sub A a E sub B y vamos a restarle el valor que ya habíamos dicho que 500, que sería, vamos a mostrarlo acá. Este es el valor total, entonces vamos a restarle este valor para que nos quede este valor. Y entonces ese sería el radio de la segunda parte de la ecuación. Ahora vamos a resolver el lado izquierdo, entonces resolviendo esto nos da este valor 0.0014 y vamos a resolver el lado derecho y nos da lo mismo. Entonces, por lo tanto, pues podemos concluir que a excepción de unos pocos decimales, porque ya después de 6 decimales sí cambia un poco el valor de este con este, pero como ya son más de 6 decimales, entonces prácticamente no cuenta. Entonces podemos decir que fue confiable la simulación con respecto pues a la ley de Colombo que el punto cero, donde el punto cero pues es donde se anulan los campos electromagnéticos. Bueno, para nuestro segundo ejercicio nos piden que dispongamos 4 cargas de la misma magnitud y el mismo signo sobre los vértices de un cuadrado para comprobar la simetría del sistema y explicar por qué este campo eléctrico es cero sin realizar ningún cálculo. Entonces, lo primero que debemos decir es que la simetría en física se refiere a la invariabilidad
de fuerzas y campos eléctricos, es decir, que no van a haber variaciones en las fuerzas y en los cambios eléctricos. Entonces, acá vemos que cuando disponemos cuatro cargas de la misma magnitud y el mismo signo sobre los vértices de un cuadrado, estamos creando un sistema simétrico cuadrado. ¿Esto qué significa? Que cuando demos vuelta, es decir, se mueva de a 90 grados, las distancias entre las cargas no van a variar. También como lo hemos dicho anteriormente, cuando dos cargas están del mismo signo, se repelen. Y como tienen la misma magnitud, encontramos el punto cero, punto de carga cero, justo en la mitad de la línea que une las dos cargas. Esas otras dos cargas vemos exactamente lo mismo, son la misma distancia, por lo que como tienen la misma distancia de origen siempre para cualquier vértice, entonces el punto cero no va a cambiar. Eso lo podemos ver, o sea, a diferentes distancias. Lo importante es que el sistema no cambie en cuanto a que es el mismo signo y la misma magnitud de las cargas. Pueden ser negativas, pueden ser positivas, como lo podemos ver acá. Están cargas positivas, pero siempre la misma distancia entre el origen y las cargas. Como tienen las dos cargas son positivas y tienen la misma magnitud, se repelen y el punto cero es en la mitad, lo mismo que estas dos. Hola a todos, mi nombre es Julio Ramos y bueno, vamos a explicar en este caso los ejercicios 3 y 4, pero para explicar estos ejercicios debemos tener en consideración este video que tenemos aquí sobre la divergencia del curl, conceptos pues, que nos van a permitir comprender y describir los fenómenos físicos como el electromagnetismo y el flujo de fluidos. Entonces, era requerido ver el video y básicamente pues la divergencia en este caso, pues es el campo vectorial que representa el flujo de los fluidos, que es lo que podemos ver aquí en las flechas que nos indica el video, y muestran la dirección y la magnitud del flujo. Esa divergencia nos indica si hay una fuente o un sumidero y en qué punto específico está ese sumidero. Siendo positiva, pues la positiva es la fuente, la negativa pues es de donde es el sumidero, ¿no? Es de donde el fluido pues está desapareciendo. En el electromagnetismo, la divergencia se relaciona con el campo eléctrico y con la carga eléctrica. Una divergencia que sea distinta a cero indica la presencia de una carga eléctrica, ¿no? En este caso, pues el curl nos habla de la naturaleza rotacional de los campos vectoriales y es como, una analogía sería como cuando revolvemos alguna taza, una taza de té, por ejemplo, y el curl nos indica la cantidad de circulación o de rotación de dicho fluido. Mm, en el electromagnetismo, pues el curl se relaciona con ese campo magnético y el curl que sea distinto a cero representa, como ya había dicho, pues un campo cambiante. En esencia, entonces, la divergencia y el curl permiten describir y analizar el comportamiento de los fluidos. Esto es esencial para que podamos entender cómo funcionan pues, los ejercicios a continuación. Aquí pues vemos diagramas que nos indican pues, el comportamiento de los fluidos. Entonces, ya hablando un poco de los ejercicios, vamos a empezar con el ejercicio número 3 que hablaba sobre describir en un breve resumen de forma analógica los hallazgos de diferentes elementos que conforman el electromagnetismo el electromagnetismo y el de fluidos consultando también el OVA. Entonces, en ese orden de ideas, en la física electromagnética, pues se desarrolla dentro de un plano compuesto en campos vectoriales con direcciones y magnitudes que pueden representar la velocidad de los fluidos, de las partículas, de la fuerza de la gravedad de los campos magnéticos y de los cuerpos, que pues ya lo había hablado, pero es esencial hacer énfasis para entender. Entonces, eh, en este caso, ¿cuál sería la divergencia de un plano vectorial? Am, es un punto particular, ¿no? Que indica qué tanto tiende a fluir un líquido y hacia las regiones cercanas. Aquí es donde tenemos que analizar esta ecuación. Bueno, aquí básicamente pues, apartado del video, ¿no? Cuando un fluido pues circulación lenta a la entrada y circulación rápida a la salida. Ahora, sobre la ecuación, que dice esta ecuación que tenemos aquí, que dice que la divergencia de F de X y Y es igual más o menos a, en este caso, la ecuación representa la condición que debe cumplirse para que el campo vectorial F, ¿cierto? En el espacio de F, campo vectorial F, en el espacio de X y Y, ojalá que puedan ver mi mouse, am, sea constante, en el campo vectorial, pues en cada punto específico es igual a la constante de A, ya sea con un signo positivo o negativo, ¿no? En este caso,
La divergencia de un campo vectorial indica la densidad de un flujo en el campo y en un punto específico. Entonces, un punto positivo de divergencia indica que hay un flujo, un punto negativo de divergencia indica que hay un flujo negativo, ¿no? O un flujo más bien hacia adentro. Entonces, en ese orden de ideas, en el campo vectorial, en una función que recibe dos entradas bidimensionales y entrega dos resultados bidimensionales, la divergencia en un campo vectorial entrega una nueva función, una que toma como entrada un solo punto bidimensional, pero la salida depende del comportamiento del campo inicial, ¿cierto? Dado que el resultado estaría involucrando al cuadrante de este campo vectorial, similar a una derivada. Entonces, podemos concluir que la divergencia y los campos vectoriales representan un flujo físico similar al agua, se utilizó inclusive en el video para ilustrar los campos vectoriales, dado que de esa manera era más sensato predecir el comportamiento de la física en distintos conceptos. Empezamos entonces ahora con el ejercicio número 4 que pues nos pedía describir el significado físico de las divergencias y el rotacional de un campo vectorial, incluyendo ejemplos, gráficas, ecuaciones. Entonces, primero vamos a interpretar esta imagen que hace parte del video y que básicamente nos explica que las regiones de rotación que van en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, de izquierda a derecha como esta, las curvaturas son positivas y en casos contrarios, como este ejemplo, pues las curvaturas son tienden a ser en este caso negativas. La curvatura es una característica del punto determinado y también pues se piensa como una función em, del flujo alrededor de un punto, o sea, para dónde va el flujo en este caso, pues y que también qué tanto fluido pasa por dicho punto. Aquí la electricidad y el magnetismo son descritos en cuatro ecuaciones principales. Aquí la primera ecuación vamos a representar la ley de Gauss, que establece que la divergencia de los campos eléctricos en un punto específico del espacio es igual a la densidad de carga en dicho punto. Es decir, que la cantidad de flujos entrantes y salientes del campo eléctrico son proporcionales a la cantidad de carga eléctrica que esté presente en dicho campo. En este caso representa la divergencia vectorial y eh, sí, establece la diferencia eh, vectorial, eh, que puede representar pues el campo magnético de dicho flujo. Y, eh, y bueno, aquí podemos ver en este caso también cómo se representan las cargas en los campos magnéticos, aquí cargas positivas y negativas. En las otras ecuaciones que tenemos nos ayudan en la curvatura de los campos eléctricos. Estas ecuaciones nos enseñan la forma en la que alguno de los campos cambia dependiendo de la rotación del campo. Y para finalizar, aquí bueno, tenemos la curvatura, tanto curvatura eléctrica como curvatura magnética. Y para finalizar tenemos la notación escrita en látex. Bueno, am, que se analiza desde el punto de usando ecuaciones diferenciales. Entonces, la primera parte es una multiplicación simple, pero de forma matriarcal, que es la que podemos ver aquí. Y la segunda parte corresponde al producto en cruz. Entonces, en esta discusión sobre la divergencia, y el rotor en los campos vectoriales y su significado físico, pues ponemos de manifiesto la relevancia de las matemáticas que pues, siendo parte de la física y la interpretación de las ecuaciones de Maxwell en el contexto de la divergencia y el rotor de la fuerza de noción para los campos eléctricos y magnéticos que pueden ser descritos de forma precisa a través de un marco matemático pues muy riguroso como en el caso pues de las ecuaciones que estamos viendo. Bueno, es todo y muchas gracias.